Hermanos azules, seguimos con la información continua de Cruz Azul y es hora de un nuevo refuerzo. El Chucky Lozano lo acaban de revelar en el programa de Enfocados John Sutcliffe, pero sin más que decir, empezamos. No olvides dejar tu like si te gusta este tipo de videos. John Sutcliffe confirma que el Chucky Lozano podría llegar a Cruz Azul. Empezamos. La semana pasada Chucky Lozano quedaba desvinculado del equipo de San Diego. Vamos a hablar de Lozano arrancando el programa. Y la semana, a partir de este momento, ya estamos enfocados con Fer, con Marcelino, con Héctor Huerta en esta tarde de lunes para hablar también acerca de la primera jornada del fútbol mexicano. Pero John tiene información en Estados Unidos fresca con respecto a qué equipo podría ser en donde llegue el Chucky Lozano. John, gusto en saludarte. Hola Beto, fíjate que hemos estado enfocados el fin de semana en esta información. Hay que considerar que el Chucky gana entre 7 y 9 millones de dólares y toda la nómina del San Diego FC son 20 millones de dólares. No había buena relación, pero también sé que el Chucky va a ser convocado, o esa es la intención que tiene Javier Aguirre. Es decir, el Chucky sabe que hay muchas posibilidades de que sí esté convocado para el Mundial. Entonces va a tener que moverse y seguir jugando, porque el sindicato del MLS, el Chucky podría decir, pues aquí me quedo, porque no lo pueden sacar del FC mientras no lo vendan o no lo prestan, le tienen que seguir pagando su sueldo. Lo que he escuchado, Beto, es que el Cruz Azul ha alzado la mano. Aquí lo importante es que lo quieren vender. De préstamo, pues podría ser equipos como el Galaxy de Los Ángeles, Houston, que llame la atención, pero la información que tengo es Cruz Azul alza la mano y sería Cruz Azul el que esté buscando llevarse al Chucky, pero aquí no hay préstamos, hay que comprarlo, Beto, y el Chucky sabe que necesita jugar, así como en algún momento dado dije que Javier Aguirre le dio el visto bueno a Guillermo Ochoa dónde irse a jugar. Creo que también el Chucky tendría que tener el visto bueno del Vasco, aunque no lo digan públicamente, pues para ir al Mundial tienes que jugar, entonces el Chucky tiene que tomar esa decisión. O no moverse, quedarse ahí, que le paguen y no hacer nada algunos meses, o sacrificar para jugar, ir al Mundial. Pero me dicen que el equipo Cruz Azul es el que ha mostrado más interés en Irving, el Chucky Lozano. Lo que es muy triste es como poco a poco la ilusión del Chucky en San Diego se desvaneció. El hecho de que tenga mal talante, de que se haya peleado con el entrenador, de que al parecer no tiene muy buena relación con quienes lo dirigen, ¿qué tanto podría ser, John, un factor en contra de una posible llegada de Lozano a Cruz Azul? Obviamente, Beto, pero al mismo tiempo creo que Cruz Azul con Matías Bogus, que seguramente va a regresar a jugar al MLS, he escuchado que Houston tiene interés en armar bien el equipo con HH, buscando ver si pueden conseguir a Matías Bogus. Mira, yo creo que lo del Chucky es un tema que también vale la pena evaluar, porque hubo conflictos en selección con Jimmy Lozano, ahora con el San Diego FC. Pero como he dicho en el programa, Beto, ¿quiénes son los mosqueteros que van a alcanzar a Raúl? Y creo que el Chucky tiene algo bien importante que le gusta a Javier Aguirre, experiencia en Copas del Mundo. Entonces, con todo y lo que ha provocado extracancha el Chucky, creo que si sigue jugando va a ser convocado por el Vasco, y Cruz Azul dice, pues si consigo un buen deal, adelante. Eso no quiere decir que no entre otro equipo, pero lo que yo escuché el fin de semana, que el que más interés tiene, y lo supe adentro de Cruz Azul, son los de la Noria para ir por el Chucky. Hola John, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Oye John, y entonces, a ver, como él ganaba entre 6 y 7.5 millones de dólares, o a lo mejor un poco más con el asunto de explotación de su imagen y todo esto, tendría que pagar el Cruz Azul el salario de él, y aparte pagarle al equipo de San Diego para traérselo. Son doble gasto, digamos. Hola Héctor, te mando un abrazo. Mira, yo creo que justo ahí tiene que sacrificar el Chucky, porque el sindicato de la MLS, el hecho que Irving esté bajo contrato, no lo pueden no dejar entrar a las instalaciones del San Diego FC. Es decir, si el Chucky no quiere hacer nada, le tienen que pagar el resto de su contrato, porque así está el sindicato del MLS. Entonces ahí es donde empiezas a negociar y decir, oye, ¿quieres ir al Mundial? ¿Te quiere este equipo? Tienes que bajar tus pretensiones. ¿Cuánto va a ser?
Obviamente que San Diego FC quiere recuperar seguramente lo que les costó, no quieren un préstamo, quieren que alguien se los pague. Lo que es una realidad, Héctor, es que nadie a donde se vaya el Chucky le van a seguir pagando 7, 8 millones de dólares al año. Eso saca de mercado al fútbol mexicano. Hola John, ¿cómo estás? La cosa también con San Diego es lo que mencionas, ¿no? Quiere venderlo, pero también pagó una cantidad muy importante por él, arriba de 20 millones de dólares o alrededor de 20 millones de dólares al PSV para tenerlo. ¿Qué tanto está dispuesto el propio San Diego a sacrificar esta cifra para recuperar algo de lo que invirtió en él, más allá de lo que tiene que ajustar el propio Chucky en su cuestión salarial? Marce, no cabe duda, es decir, no vas a recuperar todo lo que gastaste cuando era tu jugador franquicia, cuando querías que conectara con la afición mexicana, que fuera la cara de tu equipo. Lo que es una realidad es que con una nómina de 20 millones de dólares, San Diego FC llegó hasta las semifinales para buscar el título del MLS y en el terreno de juego y en extracancha no estaba funcionando el Chucky. No creo que es un tema de no pagarle los 7, 8 millones de dólares, es el hecho que el jugador más caro no les funcionó, no le gustó al técnico actual y a recuperar lo que se pueda, ¿no? Por eso no creo que sea prestado, tendría que ser vendido en alguna cantidad. Ya el Chucky y su representante lo saben, quiere seguir jugando para ir al Mundial, pues sacrifiquen algo, porque si no le interesara el Mundial, pues puede decir al San Diego FC, pues yo de aquí al verano me pagas y hazle como quieras, porque el sindicato de jugadores de la MLS protege a jugadores bajo contrato, algo que nos ayudaría mucho en el fútbol mexicano, pero bueno. Estás en una asignación de fútbol americano, pero el reporteo no termina nunca en cualquier parte y por eso es que enlazamos a John. Volveremos contigo, Trotamundos, en un rato más con información de Chucky Lozano que pudiera llegar, Fer, a la máquina cementera de Cruz Azul. No hay que olvidar que se van a cumplir ya casi 8 años. Dentro de 5 meses se cumplen 8 años de aquel gol que metió el Chucky en Rusia en el Campeonato Mundial. Es decir, el tiempo no pasa en balde, ya no es el jugador de antes, sigue aportando oficio y experiencia, es un muy buen jugador desde luego, pero yo no sé qué tanto le quede futbolísticamente todavía a Chucky en su carrera. Sí, creo que surgen muchas preguntas de seguimiento a razón de lo que está pasando en esta abrupta salida del San Diego, ¿no? La primera de ellas es ¿por qué el San Diego está dispuesto a perder tanto dinero con tal de deshacerse del Chucky Lozano? Evidentemente con tal de deshacerse de su salario, pero lo está malbaratando, hablando públicamente mal de conductas del Chucky Lozano. O sea, ¿qué tanto desencanto, ¿Cómo lo vas a vender así? ¿Qué tanto rompimiento hubo para que salgas a... No es una buena idea hablar de un edificio con vicios cuando yo quiero vender los departamentos de ese edificio, ¿no? Es lo que está pasando con el Chucky Lozano, un jugador que no tiene el carisma que ellos pensaban que tenía, que tampoco rindió futbolísticamente hablando como ellos pensaban que iba a rendir y que además les generó muchísimos conflictos dentro del vestidor, por lo que estoy entendiendo. La otra es solamente el Cruz Azul, porque Tigres no lo tiene considerado. Eso de que Tigres lo tiene considerado no es cierto. Están buscando ubicar a Nico Ibáñez, lo hicieron, lo han intentado, no lo han encontrado. Rayados ya lo descartó Tato Noriega. Si ¿Chivas también lo descartó? Chivas también lo descartó. Si uno hace sentido, por ahí América lo descartó. Por ahí alguno quisiera sentido es Cruz Azul, no lo sé. Pero pues el quien lo tome está en la mejor posición negociadora en este momento, ¿no? Lo tomo al precio que yo diga y pagándote a ti lo que yo también te establezca. De acuerdo. Ahora también existe esa frase, Héctor, Marce, de que el que tiene, retiene. Es decir, puede ser que pasó ya el mejor momento de Chucky Lozano, pero es un jugador que claro que tiene muy buenas condiciones, tiene habilidad, es un extremo abierto que juega también por el otro perfil y que en un momento dado puede aportarle a este Cruz Azul. ¿Te lo imaginas en la alineación cementera para este torneo? Sí, en Cruz Azul imagínate hasta Messi, o sea, ellos pueden traer a quien quieran. Cemento se vende todos los días. Dinero no paramos. Dinero no paran, ya han invertido un montón. Que metan más dinero no lo vería anormal. Ahora, la cantidad que pide el San Diego, tienes que sumarla al salario y entonces te da una desproporción ya que está fuera de mercado del fútbol mexicano. O sea, nadie cuesta 20 millones de dólares. O sea, no gana ni Ángel Correa. Nadie gana eso. Nadie lo gana. O sea, en México el salario actual del Chucky Lozano es prácticamente el doble del futbolista mejor pagado del fútbol mexicano. Sí, a eso le tienes que agregar lo que pida el San Diego con él, que evidentemente va a negociar, va a estar en disposición de negociar. A mí me parece que va a terminar yéndose a préstamo. Si es fuera de la MLS, va a ser a préstamo. Ahora, el problema para quien lo quiere en el fútbol mexicano es que la MLS cierra registro hasta abril. Entonces, ellos tienen el margen hasta abril para
colocarlo, pero en Lozano sí tiene la urgencia de comenzar a jugar rápido porque si no se le va el tren del Mundial. Los salarios son públicos en la MLS, él de salario gana $6 millones. Era el quinto mejor pago de la liga. Sí, pero solo debajo de Messi, de nombres así, el quinto mejor pago de la liga. ¿no? De Ricky Push, por ejemplo, ¿no? Pero Suárez me parece que también. El asunto también, no, Suárez ya bueno, no creo que no se va a retirar todavía. Sí. El caso es que entre picos y flautas se lleva 7.5 al año. Ahí el asunto es, ¿qué tendría que haber hecho para que el club haya tomado una decisión así con alguien que le costó tanto, claro, que era la imagen de la empresa, que no le fue mal deportivamente porque hizo asistencias y goles suficientes como para ser un jugador franquicia? Pero ¿de qué tamaño sería la indisciplina para que la decisión de la directiva sea quitarlo ya de la organización, sabiendo que tiene el primer año de 4, Beto? O sea, firmó por 4 años y solo cumplió el primero. Sí, sabiendo que le tienen que pagar, si él decide no jugar y le tienen que pagar el contrato completo, ¿no? Claro, tuvo que haber sido una piedra en el zapato, bastante grande la piedra, como para que lo sacrificaran tan pronto, ¿no? Al técnico, Beto, también. Sí. Y hubo un par de ocasiones durante la temporada en el que se manejó los conflictos, que los separaron del plantel, regresó, se habló que ofreció disculpas y ya en plena etapa de playoff también lo volvieron a separar y no volvió a jugar. ¿Quién se pelea para perder un trabajo que te paga 7 millones? O sea, en la cabeza de quién cabe que te corran de un lugar donde te pagan 7 millones. Claro, por eso mismo es preocupante. Por 7 millones vendo palomitas en el estadio, juego fútbol, hago todo lo que me digan. O sea, ¿quién se va a pelear en un vestidor? Además no tienes la exigencia que tenía cuando jugaba en el Napoli. Claro. Ahora, lo que sí es un hecho es que tiene que jugar de aquí al Mundial. Europa no ganaba eso, Fer. No, viviendo con Ochoa, por ejemplo. San Diego, Héctor, ¿cómo te vas a pelear para salir de un equipo que te paga 7 millones de dólares? Sí. O sea, tuvo que haber ocurrido algo importante, ¿no? Te digo, muy serio. ¿Cómo tiene la cabeza desamueblada, como dices tú, desamueblada, cómo tiene la cabeza para perder un trabajo así? Y además, ¿qué equipo lo va a contratar sabiendo el problemón que va a tener? Ese es un punto importante. Ahora, tiene que estar en actividad, Marce, porque faltan 5 meses. Ayer, en 5 meses, es el inicio del Campeonato Mundial. Estamos a 5 meses del Mundial. Lozano tampoco ha sido tan recurrente desde aquella situación con Jaime Lozano en la que habló que no le entendían al técnico. Desde ahí, entre lesiones y otras cuestiones, dejaron de llamarlo constantemente. Aguirre lo tiene todavía en el radar, pero tampoco como alguien que sea inamovible para llevarlo a la Copa del Mundo, y mucho dependía de este semestre para saber lo que iba a ocurrir con él. Ahora, en su mercado salarial, solo la MLS. O sea, en ningún lado del mundo, ni en México ni en Europa, le van a pagar lo que le pagan la MLS. Ahora, hasta antes de ser despedido del San Diego la semana anterior, ¿ustedes lo veían como titular indiscutible en la selección mexicana para el Mundial? No, como un elemento que puede aportar o que puede ser útil, todavía ahí a reserva de ver su desarrollo en el último semestre previo a la Copa del Mundo. Las mismas dudas que se hacen los clubes que hoy estarían buscando al Chucky Lozano, ¿por qué lo corrieron? ¿Qué clase de problemas tiene? ¿Qué está pasando en su cabeza? ¿No las tiene Javier Aguirre? O sea, ¿por qué estamos diciendo que después de todo este escándalo Javier Aguirre también está considerando convocar la Copa del Mundo? A lo mejor, pues Chucky podría tener club y a lo mejor alguien lo contrate, pero ya que Javier Aguirre lo vaya a contratar, lo vaya a llevar a la selección mexicana después de todo este escándalo, quizás le puede costar el Mundial, esta salida del San Diego. Sí, Javier debe estar muy pendiente de la disciplina de Chucky, de qué pasó con el Chucky, de por qué no lo habían convocado también a la selección mexicana, de lo que pasó con su tocayo de apellido, en fin, claro que lo debe estar tomando en cuenta el entrenador de la selección mexicana para una eventual convocatoria al Campeonato Mundial de Norteamérica. Muchos años al Chucky lo representó Mino Raiola, y a la muerte de él, que se quedó una parte de esta empresa, se quedó con esta que representa también a Santi Jiménez y a Rafaela Pimenta, y ahora se pasó a un grupo que se llama Unique Sport Group, que tiene 711 jugadores y un capital en esos jugadores de $1,150 millones. O sea, es un grupo muy fuerte en el mundo, esos son sus representantes. Me imagino que era un activo importante para ellos. Pues es que todo el mundo sale lastimado, Beto. Cuando pasa estas cosas, todo el mundo sale perdiendo. Aquí no gana nadie. De acuerdo. Y ahora, ¿dónde acomodas un jugador tan caro? En la Liga Mexicana, por el nivel de dinero que estamos hablando, no cabe. No, pero ya está atrapado. O sea, él ya no... No, y a Europa ya no puede regresar porque también dio un salto económico muy amplio. En Europa no ganaba eso, Beto. No ganaba el Claro. O sea que rendimiento, disciplina y costo. Algunos de los factores, hay cosas salario, para
ver quién se anima. En el Cruz Azul no son tan delicados para eso, da lo mismo. Para contratar a lo mejor Son los principales requerimientos en los trabajos, ¿no? Entre peor mejor ahí, Cruz Azul. Vamos a hablar de la máquina cementera, precisamente porque perdió su primer partido del torneo ante el equipo de León. 2-1. El equipo de León mostrando una cara mejor que en el torneo anterior. Huerta, siempre ahí metiendo su cuchara, ¿no? Héctor Huerta, siempre de metichón. Continúa Nacho Ambriz y aquí está Díaz marcando este excelente gol para abrir el marcador. El error de Dita y de Jorge Sánchez. Increíble la confusión. Increíble. Sí, distraídos, sin coordinarse. Luego viene Colula con un remate de cabeza muy bueno. ¿Dónde le gana Piovi? Mira, bueno, más. Exacto. Colula, que tampoco se caracteriza por ser tan alto. No, hombre, no, nada que ver. Y Cruz Azul había tenido oportunidades antes de que le anotaran, las desperdició y se le puso muy cuesta arriba el partido. Palavecino mete el gol del descuento y se le anuló un gol al final del partido a Cruz Azul, así que termina perdiendo la máquina cementera el primer partido y vamos a escuchar a Nicolás Larcamón. De elaboración de juego, de balones para el Toro Fernández, el equipo de Cruz Azul, eso por una parte. Y por otra, la condición de local que cambia ahora en Puebla el primer partido frente a los rojinegros del Atlas. Y son súper favoritos, ¿no? Cruz Azul es súper favorito sobre el Atlas. Yo creo que este equipo, Beto, tiene que saberse si este piloto está a la altura de la maquinaria, del automóvil que está manejando, ¿no? Porque no siempre se habla del Arcamón, es muy joven, déjenlo, pobrecito. No, hay 4 entrenadores en primera división más jóvenes que él ahorita. Entonces no es el más joven tampoco, ya no es como para pensar que no sabe de esto, sí sabe de esto. Yo digo que su expediente habla de que en liguillas ha dirigido 14 partidos y ha ganado 1. Y para ser campeón necesitas ganar más de 1 en liguilla. Más de 1, sí. Pero nunca había dirigido un equipote como este. También hay que ver si está a la altura. La directiva, ¿qué más puede hacer? Jugadores le está gastando lo que quieren. Luego le traen ahora a Palavecino, que se vio con un hambre cuando entró al partido. El mejor jugador del partido fue en el ratito que estuvo Palavecino. Jugó, sí. Y luego también la parte de limpiarle el vestidor, Beto. Le sacaron a todos los contrapesos del vestidor. Sepúlveda, Farabelli, Rivero. Entonces, todos los contrapesos que él tenía de mando en el vestidor, está libre él. Él tiene todo el control hoy. Hay que ver si puede con ese paquete. Ahora dice, no es impedimento la localía para no tener un buen torneo. Esperemos que no cuando lo eliminen diga, es que la localía nos afectó. Pues ya desde ahorita está poniendo la marca. Entonces Cruz Azul tendrá que tener un torneo similar al anterior, pese a que no juegue como local y que tenga que estar viajando cada semana, así sea una distancia más corta, ir a Puebla cuando juegue de local. Claro, y el León, del que se habla menos, porque es menos mediático, menos importante, menos grande que Cruz Azul, mostró una mejor imagen con jugadores, regresa... se me fue el que estaba en Monterrey, el chileno. Ahora lo recuerdo. Sebastián Vegas regresó. Correcto. Está Colula, está el Nene Beltrán, está Funes Mori, que creo que puede hacer un buen torneo, aunque también es verdad que se le ha pasado el tren de la proyección importante en el fútbol mexicano, pero el León creo, Fer, que podrá hacer un mucho mejor torneo que el anterior. Sí, me da la sensación, no sé ustedes, que los equipos grandes del fútbol mexicano, este llamado Big Five, toman estas primeras, al menos esta primera jornada, esta segunda jornada, como una mini pretemporada, ¿no? Para incluso que aprovechen estos equipos de media tabla. Así le pasó a Tigres, así le pasó a Toluca. Cruz Azul pues tiene un equipo vasto. Y regresando al tema un poquito del Arcamón, Beto, también con una administración del vestidor muy cuestionable. El tema de Bogus se le fue inflando porque no jugó, está insatisfecho. No quiere estar. El chico no quiere estar, por eso se presentó tarde en el tema de la pretemporada. Él sí quiere regresar a jugar la MLS, está claro, ¿no? Y entiendo que tampoco recibió muchas explicaciones al respecto por parte del Arcamón. Así es que le han ido escalando cualquier cantidad de problemas. Sí, muchas veces los equipos de abajo, ahora que lo mencionas, Fer, prefieren enfrentar a los equipos fuertes en las primeras 3-4 jornadas porque es cuando sienten les pueden competir y ganarles. Ya cuando se embalan fechas 5-6 que ya hicieron esa pretemporada es cuando es más complicado. Cuesta más trabajo. Ahora, León se reforzó, Beto, con Sebastián Vegas, con Colula, también con Abraham Villegas, un lateral izquierdo que estaba en Toluca. Regresó José Iván Rodríguez, tiene a Nicolás Vallejo, a Juanpi Domínguez, el que estaba en Toluca también, y Cambindo,
Cambindo, les claro, va a hacer goles ahí. está en León, es verdad. Entró y se ve que Goleador. va a hacer goles ahí. Sí, que ha tenido sus buenos momentos Cambindo en el fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa. Hablaremos del Guadalajara, que dio una muy buena imagen en el... Pues hermanos azules, primicia de John Sutcliffe. Cruz Azul está interesado en el Chucky Lozano. En el Chucky Lozano. A ver, esta información, te repito, es exclusiva de John Sutcliffe aquí en el programa de Enfocados en ESPN. ¿Qué es lo que pasó? El Chucky Lozano lo compró San Diego al PSV, 20 millones de dólares, un salario de 8 millones de dólares, 7, 8 millones de dólares, increíble, pero se peleó. Iba a ser la cara del equipo de San Diego, que está frontera con Tijuana, iba a llamar a los mexicanos, iba a ser la cara, pero tuvo problemas, ¿no? Ya el club de San Diego informó que el Chucky Lozano no seguirá en San Diego y buscan darle salida. Es ahí cuando Cruz Azul pregunta por él. A ver, según John Sutcliffe, Cruz Azul está interesado, pero es una negociación que va a ser muy, muy difícil por el salario del Chucky Lozano. 8 millones de dólares. Vamos a bajarlo a 7 millones de dólares. No hay ningún jugador, ni siquiera en la Liga MX, no nada más de Cruz Azul, en la Liga MX que pueda ganar 7 millones de dólares. Creo que el que más gana es Ángel Correa o Guiñac, entre los 4 y los 5 millones de dólares. Así que 7 millones de dólares es una cifra impagable para cualquier club de la Liga MX y no nada más para Cruz Azul. Eso además de que, como San Diego lo compró, pues también buscará recuperar una parte de la transacción. No vamos a decir, supongamos que si le costó 20 millones, que por lo menos lo venda en 8 millones, más el salario anual, es una cifra prácticamente impagable. Y es ahí donde va a llegar la situación del Chucky Lozano. Quiere tener minutos para el Mundial, tendrá que sacrificar su salario. Es decir, puede que San Diego diga, va, yo lo vendo en 8 millones de dólares, pero que el Chucky Lozano, quien lo quiera comprar, 8 millones de dólares son bastante pagables, pues quien lo quiera comprar, pues el Chucky Lozano se tendría que bajar el sueldo. Es decir, sabes que si gana 7 millones de dólares al año, decirle a Cruz Azul, sí, quiero ir a Cruz Azul y págame 2. Con tal de jugar. Porque si no, pues no creo que ningún equipo vaya a querer pagar el salario, ¿no? Ahora bien, en cuanto al tema de un préstamo, como dicen, sería muy difícil porque de todos modos, un préstamo, San Diego tendría que prácticamente pagar el salario, ¿no? Porque ¿quién va a pedir de préstamo a un jugador que gana 8 millones de dólares? Tendría que pasar como Cruz Azul con diferentes jugadores, ¿no? Que se lo prestan y que Cruz Azul pague la mitad del salario. Algo que también se ve muy, muy difícil porque ¿quién va a pagar 4 millones de dólares al año por un jugador que ni siquiera es de su propiedad? Así que la negociación tendría que ser en el sentido de que el Chucky Lozano baje su contrato, su salario anual, yo creo que entre 2 millones a 3 millones de lo mucho, y que se baje mucho la carta o mucho el monto que pida San Diego, ¿no? Si pide menos de 10, creo que Cruz Azul puede pagarlos y todo dependería del salario del Chucky Lozano que pudieran amarrar. Si pide más de 10, prácticamente sería imposible porque imagínate pagar 12, 13, más aparte un salario exorbitante. Estamos hablando casi el doble o más del doble de lo que cobraba Giakoumakis. Sería una cosa que Cruz Azul no que no pueda pagar, pero sería muy difícil que los pague, ¿no? Y más tomando en cuenta que sería un jugador que perderías, si todo sale bien, que perderías al inicio de la liguilla debido a que si va al Mundial, que es lo que quiere el Chucky Lozano, pues no lo tendrá Cruz Azul para la liguilla, que es la parte importante del torneo, ¿no? Obviamente es una posición que a Cruz Azul le podría urgir, sobre todo ya con la salida de Bogusz, prácticamente es esa posición, ¿no? La banda por izquierda, Cruz Azul recibiría 8 millones por Bogusz. No sería descabellado que Cruz Azul tenga el dinero para pagar el fichaje en caso de que no pidan más de 10 millones. El problema, le repito, es el salario, que por el momento es impagable, no solamente para Cruz Azul, sino para cualquier equipo de la Liga MX.
X. Vamos a ver, como dice John Sutcliffe, esto apenas está iniciando. El San Diego tiene hasta abril que cierran los registros, por lo que tiene mucho tiempo para maniobrar. Cruz Azul no lo tiene, pero vamos a ver que si Cruz Azul da la sorpresa y da el verdadero bombazo. John Sutcliffe señala que pues prácticamente tanto Sutcliffe como Marcelino Fernández del Castillo dicen que es impagable el salario, pero que va a depender totalmente del Chucky Lozano y su disposición si quiere jugar en Cruz Azul. Tendrá que bajarse muchísimo el salario. Estamos hablando más de la mitad. O sea, prácticamente tendría que percibir un 25-30% del salario que hoy percibe. Prácticamente para que quede en 1.5, 2, incluso yo creo que hasta 3. Y arriesgándonos, pero pues así está el tema. Hermano Azul, hay que esperar noticias de todo el día. Vamos a ver cómo culmina esta información, pero pues es la primicia que lanza John Sutcliffe. Cruz Azul quiere a el Chucky Lozano. Vamos a ver qué más información hay en el transcurso del día en los diferentes programas con los diferentes insiders, pero esta es la información que manejó John Sutcliffe en el programa de Enfocados. Si te gustó esta información, no olvides dejar tu like. Hermano Azul, ¿crees que el Chucky Lozano aportaría mucho en Cruz Azul? Para mí sí. Sin embargo, te digo, lo malo es que en la liguilla no lo tendremos. Pero sí faltan jugadores en ataque, faltan jugadores desequilibrantes por las bandas. Cruz Azul no las tiene, salvo Rotondi y Sánchez que juegan como carrileros. Cruz Azul no tiene cómo desestabilizar cuando los rivales se te metan, cuando ocupes jugar al contraataque con velocidad. Sería un perfil muy bueno. Obviamente no llena plazas de no formados en México. Vaya, son muchísimas ventajas. La desventaja es que no estarán en la liguilla y obviamente el sueldo y lo que podría pagar Cruz Azul. Pero bueno, hermanos azules, ahí como siempre Huerta diciendo que en Cruz Azul no hay problema, que pueden gastar lo que sea, que mientras más mejor. Eso es una mentira de Huerta simplemente para andar de cizañoso por las inversiones de Cruz Azul, pero esperemos que la máquina logre concretar este fichaje que a mí la verdad me gustaría bastante. Pero bueno, hermano azul, no olvides dejar tu like, no olvides dejar tu comentario. Yo soy Ayexo, contenido de Cruz Azul todos los días.